Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Al amanecer del tercer día, la calma del desierto se vio interrumpida por la llegada de un mensajero del Señor. Con pasos decididos y el rostro bañado en la luz dorada del alba, el ángel se presentó ante José y María, quienes aún meditaban en las promesas que Dios les había hecho. Era como si el aire mismo estuviera cargado de la presencia divina, esperando revelar pensamientos profundos de su corazón. «No temáis», exclamó el ángel con voz resonante. «Porque he venido a traeros grandes noticias que alegrarán no solo vuestros corazones, sino también el destino de toda la humanidad. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10-11. En ese momento, la luz del cielo iluminó el rostro de María mientras sus ojos se llenaban de asombro. Mientras el ángel compartía la buena nueva, una pregunta surgía en su mente: ¿cómo podría ser esto? Este pensamiento resonaba en su interior, y el mensajero, perceptivo a sus dudas, continuó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. Las palabras flotaban en el aire, llenas de significado, y María se sintió abrumada por la magnificencia del plan divino. A medida que la revelación se desvelaba, la incertidumbre que había experimentado durante meses comenzó a disiparse, dejando lugar a una fe ardiente. «He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Lucas 1:38, declaró con valentía. En aquel momento, el mensajero dio un paso atrás, dejando el espacio para que la divina conexión se fortaleciera. Pero mientras María contemplaba su respuesta, un murmullo descendió desde el cielo, como suaves susurros de miles de ángeles que se unían en adoración. No solo era un tiempo de revelación, sino también de adoración. Los pastores, quienes estaban en el campo cuidando sus rebaños, escucharon el cántico celestial que resonaba a través de la brisa. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Más allá de su asombro inicial, los pastores comprendieron la urgencia del mensaje. Acelerando el paso, se dirigieron rápidamente a Belén. La expectativa crecía dentro de ellos como un fuego inextinguible. ¿Qué significaría este Salvador en sus vidas? ¿Cómo transformaría el curso de la historia humana? La noche que había sido oscura se iluminaba ahora con la esperanza del mundo. Mientras tanto, de camino a la aldea, María y José se encontraban atónitos ante la magnitud de los acontecimientos. ¿Qué implicaciones tendría esto para su familia y su pueblo? Para José, quien había luchado con el peso de la revelación divina, el tiempo de desconfianza se desvanecía. Comprendió, aunque de manera solo parcial, que su papel en el plan soberano de Dios era de una significancia eterna. De repente, hubo un silencio profundo que cubrió la escena, como si todo el universo esperara la próxima revelación. Una luz intensa brilló sobre ellos, iluminando la modesta cueva donde estaba el Salvador. Había llegado el momento de la promesa de Dios. El susurro del universo se hizo eco en sus corazones, pero, en medio de esta gloriosa manifestación, se susurraban otros misterios. ¿Qué otras cosas maravillosas mostraría Dios en este nacimiento? Este sueño justo acababa de comenzar, y el plan divino estaba en marcha para cambiar el mundo, y así, los corazones de los que esperaban se llenaron de anticipación, mientras la historia de redención se tejía a través de generaciones. La promesa de un Mesías, que había sido profetizada por siglos, estaba finalmente alcanzando su cumplimiento. Aún quedaban más revelaciones por llegar, misterios que cambiarían la vida de cada uno de los creyentes y las naciones mismas. A medida que sus corazones se llenaban de expectativa, se preguntaban, ¿qué otro asombroso propósito se revelará a través del Hijo de Dios? En la quietud de la noche, mientras los vientos del desierto comenzaban a soplar fresco, la cueva donde había nacido el Salvador se llenó de una calma que sobrepasaba toda comprensión. María observaba a su hijo, el pequeño Jesús, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Su alma estaba rebosante de gratitud y al mismo tiempo de asombro. La paz del cielo parecía descender sobre la tierra, como una suave melodía que acariciaba los corazones de todos los que estaban cerca, pero en lo más recóndito de su corazón, María guardaba un secreto. Las palabras del ángel aún resonaban en su mente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y más tarde, en la sinagoga de Nazaret,
Un hombre anciano había profetizado que este niño sería la salvación que has preparado ante la vista de todos los pueblos. Lucas 2, 30-31. ¿Cómo podría un niño tan pequeño y frágil llevar sobre sus hombros la redención del mundo? Mientras María contemplaba la luz del fuego que iluminaba la cueva, José se levantó y se acercó a ella. Seleccioné un nombre, María, dijo, con una mezcla de reverencia y responsabilidad en su voz. ¿Qué piensas de Jesús? Es lo que el ángel nos ha indicado, respondió María, sintiendo la gravedad de la decisión. Significa, llave salva. ¿Es este el propósito del Altísimo? ¿Salvar a su pueblo de sus pecados? En ese instante, los pastores llegaron a la cueva, desbordando de asombro y alegría. Con el corazón palpitante, relataron cómo habían sido guiados por los ángeles y el mensaje sobre el Salvador nacido. Venimos a adorarlo, dijeron, cayendo de rodillas ante el niño. La humildad de aquellos hombres de campo, que dejaron atrás sus rebaños por un mensaje divino, llenó aún más de luz el ambiente. Mientras los hombres adoraban, un pensamiento inquietante surgió en la mente de María. Si este niño es el Salvador, ¿qué sufrimiento le aguardará? Un estremecimiento recorrió su ser, sabiendo en lo profundo de su alma que el plan de Dios, aunque glorioso, podría tener un precio doloroso. Habrá gloria, pero también pruebas, murmuró en su corazón. Dentro de los corazones de los presentes también latía la inquietud. ¿La llegada de este Salvador significaba que cambiarían las cosas? Aún existía la opresión romana, aún había injusticia y sufrimiento por todas partes. ¿Cómo podía este niño romper las cadenas que mantenían a su pueblo cautivo? La noche avanzó despacio, y la luz de la estrella que guiaba a los sabios de Oriente comenzaba a perfilarse en el horizonte. Pero un nuevo misterio se cernía sobre ellos. ¿Qué otros secretos guardará este niño?, se preguntaban. María miró a su hijo y sintió en su pecho la promesa de un destino que alteraría las corrientes de la historia. Entonces, mientras la oscuridad de la noche parecía apoderarse del mundo, un murmullo se alzó en el fondo del alma de María. Puesto que el ángel me dijo que este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo, ¿cuáles serán las implicaciones de esta identidad? ¿Qué revelaciones más profundas nos espera? Mientras todos en la cueva sucumbían ante la adoración, el cielo se abría una vez más, esta vez no en forma de luz resplandeciente, sino como un suave susurro que llenaba el aire, trayendo una expectativa intensa y abrumadora. Todo lo que sabía y todas las profecías jamás habían revelado completamente lo que estaba por venir. Los corazones de aquellos que estaban allí a punto de ser parte de algo mucho más grande, y así, en medio de alabanzas y adoraciones, uno solo pensaba, ¿qué parte del plan soberano de Dios se desplegará a través de este niño? Un futuro de maravillas espera, y su historia apenas comienza. La noche continuaba su curso, y la atmósfera en la cueva era sagrada. Los pastores, con rostros iluminados por la paternidad de la fe, continuaban adorando al niño. María y José intercalaban miradas, compartiendo un entendimiento silencioso y profundo de la misión divina que se habían visto enredados a aceptar. Sin embargo, un nivel de gravedad comenzaba a manifestarse en la cueva, un eco de la tensión que rodeaba la llegada del Salvador. El aire se tornó aún más pesado cuando, desde el vasto cielo estrellado, una figura se aproximó, acompañada por un brillo celestial. Era un anciano, vestido con túnicas humildes y una mirada que reflejaba sabiduría. Se presentó con el nombre de Simeón, un hombre justo y piadoso, que a menudo visitaba el templo esperando el consuelo de Israel. Había escuchado la voz del Espíritu Santo, quien le había revelado que no vería la muerte sin antes haber visto al Mesías. «Te traigo un mensaje», dijo Simeón, con su voz vibrante, mientras todos los presentes le prestaban oídos atentos. «He sido guiado por el mismo Espíritu que te eligió a ti, María. Este niño es la luz que ilumina a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel». Lucas 2:32. Su declaración llenó la cueva de una presencia palpable. María, sintiendo el peso de cada palabra, se arrodilló ante Simeón. «¿Qué significa esto, anciano? ¿Cómo podrá este niño ser luz en la oscuridad, cuando la sombra de opresión aún cubre nuestra tierra?» La incertidumbre la inundó, mientras un temor reverente la envolvía. Simeón, con gran ternura en sus ojos, colocó sus manos sobre el niño.
Este niño causará la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y será una señal de contradicción. Lucas 2:34. Las palabras reverberaban en el interior de María, donde el temor y la fascinación se entrelazaban. El anciano miró a María directamente. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. La revelación dejó a todos en un silencio sagrado, suficiente para escuchar los latidos del corazón de María, resonando con cada palabra de Simeón. ¿Un sufrimiento por el que he dado la vida?, pensó, sintiendo cómo la carga de las futuras traiciones y traumas comenzaba a germinar en sus pensamientos. José, contemplando la escena, reconocía que la chispa eterna del propósito divino se extendía ante ellos. Pero, como un faro en la oscuridad, los ecos de la promesa divina comenzaron a despertar la esperanza en sus corazones. Todo está bajo el control del Altísimo, murmuró en voz baja, sintiendo la seguridad de que los cielos estaban orquestando un propósito que no podían entender completamente. Mientras el anciano se alejaba, las sombras de una nueva visión se cernían sobre la cueva. María recordó que muchos habían esperado un rey, un conquistador, pero la llegada del verdadero Salvador significaba una guerra diferente, una lucha por la redención y no solo la liberación física. Atendiendo el silencio profundo que sobrevenía, miró nuevamente a su hijo, cuyas pequeñas manos parecían contener el poder del infinito. ¿Qué vendrá después?, se preguntó mientras sentía un rayo de fe atravesar su incertidumbre. Si este niño es la respuesta a las profecías y promesas, ¿cuáles serán los caminos que deberá recorrer? En ese momento, un destello de luz cruzó el horizonte y en el aire flotaba una promesa velada. No era solo el destino de Israel lo que estaba en juego, sino el destino de todas las naciones. Todo el universo esperaba la manifestación de la gloria de Dios, que traería consigo no solo el nuevo pacto, sino la redención de los corazones perdidos. Así, mientras la cueva continuaba siendo testigo de adoración, la verdad se manifestaba en una pregunta poderosa: ¿qué otros secretos tiene el Señor en su plan soberano que aún no hemos llegado a conocer? La atmósfera en la cueva reverberaba con una mezcla de asombro y temor, mientras los pastores continuaban adorando al niño, la luz que había descendido sobre la tierra. María se encontraba aún arrodillada, tratando de absorber las palabras de Simeón, mientras José miraba con expectativa y un profundo anhelo. Sin embargo, en el aire persistía un eco de inquietud, como si algo más profundo estuviera a punto de revelarse. De repente, la cueva se iluminó con un fulgor intenso. Una vez más, la presencia divina se hizo sentir, y en la esquina más sombría de la cueva apareció una figura majestuosa, envuelta en un resplandor que desafiaba la oscuridad. Era un ángel, con alas resplandecientes y ojos que parecían contener el misterio del tiempo. Todos quedaron atónitos, el miedo y la veneración llenaron el espacio. «No temáis», proclamó el ángel. Su voz resonó dulce como la miel pero firme como el trueno. «Yo traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor». Lucas 2, 10-11. Las palabras del mensajero divino capturaron los corazones de quienes allí estaban. Este niño, continuó el ángel, será el cumplimiento de las profecías, la esperanza para los afligidos y el redentor de los perdidos. María sintió como cada palabra penetraba en su ser, como si se desnudara ante la omnipotencia del cielo. Temía por el presente y el futuro, pero una chispa de esperanza se encendió en su pecho. ¿Y cómo será esto?, se atrevió a preguntar, sintiendo la urgencia de entender más. ¿Qué caminos deberá recorrer? El ángel, con una espléndida luz emanando de su ser, respondió: el plan de Dios es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Cada paso de este niño será orquestado por la mano divina. Desde su nacimiento hasta su sacrificio, Él reunirá a su pueblo y los llamará a un nuevo pacto. Por cada lágrima que derrame, habrá redención, y por cada sufrimiento, un nuevo amanecer para la humanidad. Los pastores intercambiaron miradas, y un susurro de alabanza comenzó a surgir entre ellos. ¿Podemos ver a este Salvador?, preguntó uno de ellos, el corazón palpitando por el momento histórico que tenían ante ellos. El ángel asintió con solemnidad. Él está aquí, en este lugar sagrado, envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Debéis acercaros y ofrecerle vuestra adoración, porque en él encontraréis la paz que tanto anheláis. María, consciente de la extraordinaria misión de su hijo, sintió que el peso de sus futuras pruebas se entrelazaba con el deseo de presentar al niño al mundo. ¿Pero qué pasa con la espada que atravesará mi alma?, se preguntó, mirando al niño como si allí pudiese encontrar respuestas, pero el ángel, como si hubiera escuchado sus pensamientos, concluyó: lo que muchas naciones desean conocer será revelado en su tiempo. La gloria de Dios no se manifestará sin sufrimiento, pero la resurrección será el eco de su victoria. Así como está escrito: por sus llagas seremos curados. Isaías 53, 5. Mientras el ángel se desvanecía en la luz, la cueva volvió a sumirse en la calma, pero ahora impregnada de un nuevo sentido, sabiduría y revelación divina. ¿Qué otros secretos tiene el Señor en su plan soberano que aún no hemos llegado a conocer? La pregunta resonó de nuevo en el corazón de María y José, ahora acompañada por una respuesta inminente. Aquellos secretos del cielo no solo transformarán su familia, sino que podrían cambiar el destino de toda la humanidad. ¿Estaban listos para entrar en la historia de redención que se desplegaba ante ellos? La cueva se llenó de un silencio reverente, entrelazado con un nuevo aire de expectativa. María, con sus manos temblorosas, acariciaba la suave piel del niño mientras en su corazón danzaban luces y sombras. ¿Qué camino le esperaba a aquel pequeño, cuyo llanto era la melodía de la esperanza? José, a su lado, sintió que un peso abrumador recaía sobre sus hombros. El destino del mundo parecía apoyarse sobre la frágil figura que sostenían. Los pastores, apenas recuperándose de la gloria celestial que habían presenciado, empezaron a acercarse cautelosamente. Su mirada dulce, una mezcla de adoración y asombro, se centraba en el niño. Uno de ellos, un hombre de barba canosa y manos callosas, se arrodilló ante él, invocando una bendición como solo los verdaderos siervos de Dios sabrían hacer. ¿Esto es lo que hemos esperado?, murmuró, su voz temblando con la incredulidad de la manifestación divina. El aire era espeso con la presencia celestial, y de pronto, un coro de ángeles rompió la calma, exaltando al Rey. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2:14, resonaban las voces celestiales, trayendo consigo una paz inexplicable. María miró a su alrededor, el temor había sido transformado en fe y adoración. Aquel niño, su hijo, era más que un simple nacimiento, él era el cumplimiento de una promesa eterna. En su mente, los ecos de las profecías de Isaías comenzaban a cobrar vida. He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. La realidad de ser parte de la historia de la redención creó un fervor indescriptible en su ser. Mientras María reflexionaba, el ángel de antes reapareció en el aire claro como el cristal. Esta vez, su mirada era más intensa, como si contemplara el vasto paisaje del futuro. No olvidéis, advirtió, que aún hay oscuridad por delante. Este niño traerá luz, pero su luz revelará la profundidad del pecado y la necesidad de redención. Muchos se levantan y caen en Israel por causa de él. Pero a ti, María, una espada te atravesará el alma. Lucas 2, 34-35. Las palabras resonaron en el corazón de María con un peso sombrío. Las bendiciones y los sufrimientos estaban entrelazados en el tejido del propósito divino. Se sintió como un hilo en el vasto telar del plan eterno de Dios. Pero en medio de la anticipación dolorosa, había una firme convicción: ¿qué otro plan tan grandioso podría decidir el destino de la humanidad, sino el de un amor incondicional? Pensó. José, reconociendo el asombro de su esposa, la miró y apretó su mano con fuerza. El amor que compartían parecía brillar con más intensidad. ¿Estarían preparados para enfrentar los desafíos venideros? ¿Podrían sostener la gloria y el sacrificio que venían de la mano de su hijo? De repente, un susurro divino cortó la atmósfera: no seáis temerosos, el camino será arduo, pero cada paso imperfecto será redimido por la perfección de su amor. María sabía que el futuro era incierto, pero también estaba convencida de que la promesa de Dios siempre se cumpliría. Al mirar de nuevo al pequeño, su corazón se llenó de resolutiva esperanza. Pero una pregunta latente la atormentaba, como un eco imposible de acallar: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios entre humillaciones y sacrificios? El misterio de su llamado crecía,
y el destino de todos aquellos que rodeaban al niño comenzaba a entrelazarse en una trama divina colosal. ¿Qué lecciones aún estaban escondidas en este camino lleno de incertidumbre? La luz del niño resplandecía, y la oscuridad parecía aún más profunda, prometiendo revelaciones desgarradoras en cada jornada. Así se gestaba un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un relato que aún no había revelado su mayor secreto. ¿Qué significará realmente ser el pueblo de Dios en la gloria y en el sufrimiento de la redención? Una pregunta que resonaría en las generaciones futuras mientras el Salvador comenzaba a caminar sobre esta tierra, trayendo consigo un nuevo pacto de amor y esperanza. La cueva resplandecía con un aire de santidad. El llanto del niño resonaba como un eco eterno, mientras los pastores, una vez más, se maravillaban de la escena que se desplegaba ante ellos. María, aún envolviendo a su recién nacido en pañales, sentía el peso de las palabras del ángel aún calando hondo en su ser. La esperanza y el temor coexistían en ella, como dos corrientes en un río divino. José, con su mirada fija en el niño, sintió como si el tiempo se detuviera. Este es el esperado, pensó, pero un nudo persistente se formaba en su garganta. ¿Cómo preservaremos su vida en un mundo que no entiende su grandeza? Mientras los pastores ofrecían sus regalos humildes, el aire estaba saturado de promesas divinas. ¿No comprendéis?, dijo el anciano pastores. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Las palabras colisionaban con la realidad del mundo. El plan de Dios se manifestaba en la fragilidad del niño que yacía en el pesebre. De repente, una sombra cruzó la cueva. 3 magos, guiados por su fe, habían llegado a Jerusalén. Eran hombres de grandes conocimientos que habían entendido lo que muchos ignoraban. La estrella que habían seguido era un signo, un anuncio de un rey que reinaría no solo en Israel, sino en todas las naciones. Al entrar, se postraron y ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos son regalos apropiados para un rey, proclamaron con reverencia. María, observando la devoción de los magos, sentía como cada regalo cada vez más confirmaba su rol en la historia divina. El oro, símbolo de realeza, el incienso, un signo de divinidad, y la mirra, que prefiguraba el sacrificio que vendría. Su corazón latía con fuerza, abrazando el significado de cada obsequio. Mientras el eco de sus adoraciones llenaba la cueva, un murmullo inquietante comenzaba a latir en el aire. Dios había preparado algo más allá de su entendimiento. Esa noche, mientras la estrella que guiaba a los magos brillaba intensamente, un temor latente se cernía sobre la escena. Herodes, el rey, había escuchado rumores de un nuevo rey. El cielo parecía tambalearse ante la magnitud de lo que estaba por venir. En la lejanía, la sombra de Herodes extendía las manos de su rabia y deseo de controlar lo que no podía comprender. La luna destellaba en el cielo como testigo de la batalla que se estaba gestando en el corazón de la humanidad. Mientras tanto, los magos, tras adorar al niño, se preparaban para regresar a su tierra. En un sueño, un ángel del Señor les advirtió sobre el peligro que acechaba y que no debían volver a Herodes. Sus corazones rebosaban de gratitud y asombro, y partieron por otro camino, dejando a María y José con nuevas inquietudes. María sintió el profundo significado de estas revelaciones. La voz del Creador resonaba: este niño, nacido para ser un puente entre el cielo y la tierra, también será un blanco para los fuertes. Como sobreviviendo a las maquinaciones del mal, se manifestaría el plan de salvación. La tensión se palpaba en el aire. El destino de Jesús comenzaba a interconectarse con cada vida a su alrededor. La pregunta se hacía más profunda en la mente de María: ¿por qué el camino del Redentor debe estar lleno de tormentas? Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la cuevita, iluminando su rostro con esperanza. Mientras la estrella brillaba aún en sus corazones, María supo que cada sombra de sufrimiento que se avecinaba sería parte del gran propósito de Dios. Un propósito que no solo penetra la historia, sino también cada vida que se atreva a creer. Las semillas del plan divino estaban brotando, y nuevas revelaciones aguardaban en el misterio de los cielos. ¿Qué maravillas se despliegan tras la adversidad?, reflexionó. Un nuevo giro en la trama sagrada estaba en camino mientras las estrellas seguían atestiguando la historia de redención. Las palabras del ángel resonaban en su interior. Un camino de luz brillante iniciará un viaje hacia la cruz.
pero en ese sacrificio se revelará la gloria de Dios. La esperanza brillaba intensamente, pero la oscuridad acechaba. ¿Qué ulterior revelación aguardaba en el próximo capítulo de su historia? El viaje apenas comenzaba, y el pueblo de Dios se preparaba para cuando la luz del Salvador brillara en su máxima plenitud. La cueva, bañada por la suave luz de la mañana, parecía cobrar vida con la promesa de lo que estaba por venir. Los pastores, aún en estado de asombro, se fueron dispersando por los alrededores, llevando consigo el eco de sus alabanzas y el mensaje del Salvador a sus hogares. María y José permanecieron cortésmente en su asombro, compartiendo miradas de sabiduría compartida y de nuevos temores. José, dijo María con voz serena, siento que debemos estar preparados. Esta es una obra grande, y lo que se nos ha confiado también conlleva grandes pruebas. Él asintió, sabiendo que cada palabra de su esposa estaba impregnada de la verdad misma. Cuán cierto es, amada mía. Debemos confiar en lo que Dios ha prometido y proteger al niño más que a nada en este mundo. Y así, con la bella fragilidad del niño aún en sus brazos, José tomó la mano de María y juntos se inclinaron ante el pequeño Jesús, reconociendo su lugar en el gran drama de la redención. Un profundo silencio los envolvió, como si toda la creación sostenía la respiración, esperando. Sin embargo, la calma era engañosa. Desde la lejanía, el aire comenzó a vibrar con el murmullo del mal. Herodes, impotente ante el reino que estaba emergiendo, se sumía en un abismo de celos. Rodeado por sus consejeros, su furia ardía, buscad a este infante. Detectadlo y traedme su cabeza. No toleraré la existencia de un rey que amenace mi trono. Mientras tanto, el cielo tejía intrincadamente los hilos de su plan, guiando a los tres magos con nueva luz. Era el momento de regresar, y en el corazón de cada uno, la voz de Dios susurraba advertencias y esperanza. Seréis heraldos de la alegría, murmuraba el viento, tierra de fe, esta verdad será proclamada y la gloria del Señor será vista sobre Israel. En un lugar secreto y apartado, un ángel del Señor se apareció a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y escapa a Egipto, le ordenó. Herodes buscará al niño para destruirlo, Mateo 2:13, despertando de la visión, el corazón de José palpitaba de temor, pero también de resolución. No hay tiempo que perder, María, le dijo, apenas susurro. El enemigo acecha, y debemos proteger a nuestro hijo. En la oscuridad de la noche, envueltos en una capa de estrellas, el trío huyó. El camino a Egipto sería largo, los peligros que acechan en la impenetrable sombra de lo desconocido no podían ignorarse. Pero la Sagrada Escritura se cumplía, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Así, se manifestaba en su viaje no solo la salvación de una vida, sino la realización del eterno propósito de Dios para la humanidad. Con cada paso que tomaban, la distancia se hacía más grande respecto al peligro. María, mientras envolvía a Jesús en sus brazos, no dejó de reflexionar sobre el significado de esta huida. Este niño está destinado a grandes maravillas, y sin embargo, su historia comienza con la persecución, pensó, sintiendo la inquietud y el peso de la historia que se tejía a su alrededor. Los días se convirtieron en semanas, y la incertidumbre pesaba en sus corazones. ¿A qué punto los llevará el plan de Dios?, se preguntaban. Pero en medio de temores, la promesa ardía en sus almas como fuego divino. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, al mirar hacia el horizonte, con el calor de Egipto abrumando sus cuerpos, un nuevo giro en la historia latía en el aire. La profecía se aunaba con la promesa y el tiempo se acercaba para revelaciones aún mayores. A medida que avanzaban, entre sombras y luces, un nuevo misterio esperaban a explorar. Cuando la humanidad confíe y se rinda, el cielo abrirá sus puertas, resonaba en sus corazones, y una pregunta surgió entre ellos: ¿qué impacto tendrá el sacrificio del Hijo en el destino de las naciones? El viaje apenas comenzaba, mientras un antiguo secreto se desplegaba, el plan soberano de Dios tomaba forma. La travesía hacia Egipto continuó bajo un manto de silencio inquietante. Los vientos cálidos de la tierra desértica parecían llevar consigo susurros de la providencia divina, y cada paso resonaba como un eco de la historia antigua que se entrelazaba con el presente. María, sosteniendo con ternura al niño en su regazo,
miraba con incertidumbre hacia el incierto futuro que se desplegaba ante ellos. No solo huimos del peligro, José, musitó María, sino que respondemos al destino que Dios ha escrito para nosotros. Su voz reflejaba tanto el dolor como la esperanza. El niño tiene un propósito, y si así comienza, ¿cuáles serán los caminos que deberá recorrer? Así es, mi amada, respondió José, sintiendo la carga de la misión que llevaban. Seremos guardianes de la promesa, y en nuestra obediencia, Dios guiará nuestros pasos. Recordemos lo que hemos visto y oído en esta cueva, un ángel cantó acerca de este niño, un Salvador que traerá luz a las tinieblas. Mientras avanzaban en la noche, las estrellas titilaban como faros en la profunda oscuridad. Cada distancia recorrida les acercaba no solo a Egipto, sino al cumplimiento de la profecía que anunciaba un nuevo amanecer. Las tierras que pisaban eran frecuentadas por aquellos que habían estado en esclavitud, y era en esta historia que el destino del hijo hallaría su resonancia. De repente, el canto de un ave interrumpió el silencio. Era un sonido familiar, pero el eco traía consigo un mensaje de advertencia. José, no debemos bajar la guardia, dijo María, su corazón latiendo más rápido. La malignidad de Herodes aún acecha, incluso aquí, donde creemos ser seguros. Esa malignidad no se atreverá a cruzar la frontera del plan divino, replicó José con fe firme, reforzando su determinación. Hemos sido llamados a permanecer fieles. Dios tiene promesas que son más poderosas que los decretos del rey. Las horas se convirtieron en días mientras cruzaban la vastedad de desiertos polvorientos y poblaciones solitarias. Un día, en el oscuro amanecer de su travesía, José sintió que la atmósfera estaba cargada de anticipación. La sombra de algo grande estaba por venir. En un refugio temporal en Egipto, mientras María dormía, José se permitió una breve meditación. Cerró los ojos y, en el silencio, el ángel del Señor se apareció nuevamente, iluminando su mente con visiones de un futuro glorioso. Este niño será llamado Hijo del Altísimo, resonó en su interior. No solo el Salvador de Israel, sino la luz del mundo. Al despertar, con el peso de la revelación aún fresco en su corazón, encontró a María observando al niño, la luz de la mañana filtrándose a través del lugar. María, el ángel me ha hablado otra vez, dijo, su voz reverberando con una confianza renovada. El llamado de Jesús será más amplio de lo que imaginamos. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, y no solo a ellos, sino a todas las naciones. María lo miró, sus ojos llenos de fe. Dios ha estado trabajando incluso antes de nuestra llegada a Egipto, y lo sigue haciendo. Su plan es magnífico e incomprensible. Mientras nosotros confiamos y obedecemos, Él abrirá los caminos para que su gloria sea manifestada. A medida que la luz del día bañaba la habitación, una profunda sensación de asombro se instaló en sus corazones. Y así, continuó María, cada sacrificio que hagamos será parte de un cuadro más grande. Seremos testigos de la salvación que se extenderá a todos los que crucen el camino de nuestro Hijo. Pero en ese mismo momento, lejos de allí, el deseo vehemente de Herodes no había disminuido. En su palacio, las sombras se arremolinaban a su alrededor y un oscuro secreto se gestaba en su corazón. ¿Es posible que este niño traiga consigo la verdadera redención? Esa visión debe ser sacudida, murmuró, mientras se preparaba para lo que consideraba una inevitable despedida, y así, mientras el sol se alzaba en el horizonte, en el corazón de Egipto, lujosamente oculto del mundo, un misterio aún mayor estaba aguardando a ser revelado, el plan de Dios para la redención universal. Una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad estaba a punto de desatarse, y todo se centraba en la historia del niño que cambiaría el destino de todas las naciones. ¿Cómo era posible que, en medio de la persecución, brotara no solo la esperanza, sino también el destino del mundo entero? Todo estaba por revelarse. Con el paso de las semanas en Egipto, la vida de José, María y el pequeño Jesús se volvía cada vez más apacible, aunque la sombra de la amenaza de Herodes nunca se desvanecía por completo. El tiempo les ofreció la oportunidad de adaptarse a su nueva realidad, creyendo firmemente en las promesas que Dios había hecho. La seguridad de su pequeño hijo era la prioridad, y en cada susurro del viento que pasaba por su refugio, escuchaban la voz de la esperanza que permanecía inquebrantable. Una noche,
Mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, José se despertó de un sueño inquieto. En su visión, un ángel del Señor le habló nuevamente con un claro mensaje: José, levántate, toma al niño y su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Mateo 2:20. La ansiedad que había cargado sobre sus hombros se disipó en ese instante, dando paso a la luz de un nuevo amanecer. Despertando a María, su corazón latía con fuerza mientras le compartía la revelación. He recibido instrucciones. Es hora de regresar a nuestra tierra, declaró, con una mezcla de alivio y expectativa. María sonrió, una chispa de alegría brillando en sus ojos. Dios es fiel, dijo, mientras comenzaban a preparar el camino para el viaje de regreso. Al amanecer del día siguiente, juntos volvieron a comenzar su travesía, cada paso resonando con la determinación de seguir el plan divino. No sería un camino fácil, ni exento de desafíos, pero la obediencia a la voz de Dios era su guía. Durante su camino de regreso a Nazaret, se encontraban siempre atentos, con el corazón lleno de confianza. Sabían que aunque debían afrontar la incertidumbre de su destino, la protección divina los acompañaba. Mientras cruzaban la frontera hacia el hogar, José y María reflexionaban sobre las enseñanzas que habían recibido durante su travesía. El misterio de la redención que se encarnaba en su Hijo estaba a punto de revelarse. Al llegar a Nazaret, la comunidad los recibió con cálido abrazo, aunque el tiempo y la lejanía habían sembrado pequeñas inquietudes sobre su viaje. A medida que pasaba el tiempo, las palabras del ángel resonaban en sus corazones, y el pequeño Jesús crecía rodeado de amor y fe. Su vida simplemente seguía adelante, pero el destino de todas las naciones se encontraba entrelazado en la historia de aquel niño. Años pasaron y Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. María y José observaron con asombro cómo los misterios del cielo desencadenaban revelaciones en la vida del niño. Era el inicio de su ministerio lo que empezaba a gestarse, como un susurro en medio del bullicio del mundo. El tiempo eventualmente llegó para que Jesús comenzara a revelar su propósito divino. Aquel instante en el que decidió ser bautizado por Juan el Bautista marcaba el inicio de su ministerio. Así es como conviene que cumplamos toda justicia, Mateo 3:15, afirmó ante su primo, reconociendo que este momento no solo sería el comienzo de su misión en la tierra, sino una declaración del amor redentor de Dios hacia toda la humanidad. Mientras el cielo se abría y la voz del Padre resonaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17, tanto María como José se sintieron partícipes de un milagro más grande de lo que podían comprender. Sentaron las bases sobre las que se edificaría el reino de los cielos, el sacrificio de aquel niño que había sido la luz que brillaría durante generaciones. Con cada enseñanza de Jesús, cada milagro y cada sanación, la realidad del mensaje de salvación se expandía, multiplicando su gloria a través de la vida y el corazón de quienes creían. La verdad del Salvador resplandecía en el mundo, llevando luz a las tinieblas y esperanza a aquellos que anhelaban redención. Finalmente, antes de la culminación de su misión, Jesús reunió a sus discípulos en un acto solemne, preparando sus corazones para comprender el sacrificio que estaba por venir. No temáis, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, les dijo. La inseparabilidad de su amor y constancia era la verdad que María había abrazado desde el primer momento en que lo sostuvo en sus brazos. Con cada latido de sus corazones, el destino de la humanidad se desarrollaba conforme las Escrituras, y el eco de un nuevo pacto de amor resonaba a través de las generaciones. Al final, con un sacrificio que probó su inmensa profundidad, la redención finalmente fue oferida a todos los que creyeran, y así, de la luz de una estrella que una vez guió a magos hacia el Salvador, la promesa de Dios resuena eternamente, extendiéndose a través de cada rincón del mundo, donde el nombre de Jesús será adorado. Ahora, en este momento crucial, te instamos a actuar. Tienes la oportunidad de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que tenemos preparadas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estos mensajes de esperanza lleguen a más corazones. Queremos conocer tus reacciones y reflexiones sobre este hermoso final, así que comenta abajo. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta jornada de fe. Actúa ahora.